Cuando Cervantes escribe El Quijote, un amigo le dice que procure que leyendo esta obra un melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. Pues bien, mi intención al hacer este trabajo es conseguir que despierte en nosotros nuevos anhelos y nuevas inquietudes, y darnos cuenta que nuestra falta de conciencia nos limita, que podamos ir más allá de las apariencias. El Quijote y la Kabbalah. Esta obra, tras su fachada aparente, enmascara importantes revelaciones que son ignoradas por la gran mayoría. Está dotado de dos caras bien definidas, una exotérica constituida por la literalidad de lo que expresa, y un significado profundo o esotérico, ignorado por quienes no han sido iniciados en la clave para interpretarlo. Es precisamente este sentido oculto lo que más hondamente ha intrigado a intelectuales de la talla de Ortega y Gasset o Menéndez Pelayo, quienes a pesar de la sapiencia derrochada se vieron incapaces de desentrañar el secreto oculto tras la triste figura del hidalgo manchego. Embarquémonos en un ejercicio de apertura mental y penetremos en el sentido de las palabras, al modo de los cabalistas, hasta la capa más profunda de su etimología. Pero primero tratemos de entender qué es la Kabbalah, para que arroje luz sobre el Quijote. Sabemos que gnosis viene del griego y significa conocimiento, pero un conocimiento superior o más profundo de todas las cosas. Pues bien, Kabbalah es una herramienta, por así decirlo, que nos ayuda a tener ese conocimiento. El conocimiento que se adquiere a través de la Kabbalah no consiste en una mera acumulación de datos, sino una unión íntima con la fuente de todo conocimiento, en un beso, acto mágico que comporta conocimiento, comunicación y amor en la unión espiritual. Es un vivir plenamente, un sentirse vivo, tener pleno convencimiento de la realidad que traspasa nuestra mente. De esta forma se irán abriendo los ojos de nuestra conciencia. Cambiará nuestras vidas continuamente, porque es una expansión revolucionaria, y poco a poco sentiremos la presencia oculta de Dios, su aliento que está presente en toda la creación y en cada una de las partes, desde el origen de los tiempos, cuando Dios creó los cielos y la tierra y su espíritu flotaba sobre la faz de las aguas,
aguas de vida. Esta es la Sejina de la Kabbalah, la Dulcinea del Toboso en el Quijote, que en el contexto simbólico es la emanación femenina de la divinidad, la diosa madre que está en secreto, común a la mayoría de las tradiciones esotéricas. Es la madre tierra, convertida en burda campesina por la ceguera de los hombres. Toboso en hebreo es Tov Sod, que significa bueno, secreto. La búsqueda de la dama en la que se encarna la Sejina, la presencia oculta de Dios, es la práctica del cabalista, pues desea esta novia, este complemento celeste, y la busca a través de la oración y de una vida llena de amor. Dice el hidalgo: yo no estoy encantado, ni lo puedo estar según buen discurso. Ella es la encantada, la ofendida y la mudada, trocada y trastocada, y en ella se han vengado de mí mis enemigos, y por ella viviré yo en perpetuas lágrimas hasta verla en su pristino estado. La palabra Kabbalah, expresión que a partir del siglo XV deriva en Cábala, procede de un término hebreo que significa tradición, o más exactamente recepción de un don. En un sentido general, la Kabbalah es el estudio de la Torá, la ley de los judíos, el Pentateuco o 5 primeros libros de la Biblia, que para el cabalista es la esencia de la vida. Sus misterios permanecen prácticamente impenetrables para aquel que la aborda con los ojos de la carne, en vez de utilizar los ojos del corazón, que nos llevarían a un verdadero vergel, que es el mundo de la Kabbalah. Para comprender las premisas intelectuales de la Kabbalah, es necesario estar imbuido de la idea, que tiene como punto de partida la contemplación espiritual, la inspiración pura o la intuición intelectual, y no la actividad autocrática de la razón. Es una aspiración al conocimiento total, que no depende sólo de los fenómenos, sino que busca lo que está detrás de ellos, lo que los anima y los hace aparecer frente a nuestros sentidos. Si los fenómenos interesan al cabalista, no es sólo en tanto que sean tales fenómenos, sino porque éstos son una vía que permite llegar hacia su causa divina. Este tipo de conocimientos esotéricos percibe el mundo como un pálido reflejo de una realidad mayor, que nos libra sus secretos muy poco a poco. El pensamiento racionalista, a través de las explicaciones históricas o científicas, no puede satisfacer el espíritu de quienes necesitan saciar el deseo de acceder al verdadero conocimiento sagrado de las Escrituras y del mundo, como manifestación divina. El lenguaje de la Kabbalah es un idioma vivo, un perpetuo descubrimiento de la imagen generadora del pensamiento en la imaginación activa y creadora. Hay una Kabbalah escrita y una oral, una visible y una invisible, a pesar de ser una. Para la Kabbalah escrita tenemos que ir a una lengua madre, una lengua semítica como es el hebreo, originario de Egipto, donde cada carácter tiene un valor intrínseco y ofrece una imagen simbólica, una idea, al igual que las palabras que forman.
aunque su frase conserve toda la elocuencia de la lengua hablada. No es tan solo cuestión de entender el significado de las palabras, se ha de entrar en el significado de las ideas, pues a menudo las palabras ofrecen en sus relaciones vulgares un significado completamente opuesto al espíritu que encierra. Cuanto más nueva es una lengua y más próxima a la naturaleza, más conserva la fuerza del signo, de la idea. La Kabbalah oral fue anterior a la escrita, se nutre de la esencia de la vida y la refleja. Es el aliento de Dios que irrumpe en el pensamiento humano y lo fecunda. Después este conocimiento reaparece en la palabra humana. Para el cabalista es como la princesa oculta, como una luz que viene a iluminar la letra, o como una fuente de agua pura en el desierto. La Kabbalah escrita y la oral son complementarias, como el hombre y la mujer, como la noche y el día. La letra no puede ir nunca sin el espíritu, pero el espíritu tampoco puede manifestarse sin la letra. Necesita un soporte, un espejo donde dejarse ver. La Kabbalah no es algo muerto, es algo lleno de vida, con su parte física y su aliento. La Kabbalah es un manantial inagotable de espiritualidad y de fortaleza consoladora. El alfabeto hebreo consta de 22 caracteres, con un valor numérico, un significado tradicional, un significado filosófico y un significado cabalístico. Su escritura es de derecha a izquierda. Se pueden dividir en 3 grupos, 3 letras madres, 7 dobles y 12 simples. Las 3 madres se relacionan con los 3 elementos primarios: aire, agua y fuego. Las 7 dobles son letras que tienen doble pronunciación, suave o fuerte. Se relacionan con el simbolismo de los contrarios en el universo. Las 12 simples se caracterizan por un factor único. Como sabemos, todo escrito de la Kabbalah contiene un cuerpo material y un espíritu subyacente, y ambos están estrechamente enlazados. Este enlace es lo que podríamos llamar alma de la Kabbalah, y hay 3 métodos interpretativos que nos facilitan el entendimiento intuitivo del significado oculto de la escritura. Gematría. Consiste en buscar el valor numérico de una palabra y encontrar otra equivalente. Temurá. Consiste en intercambiar las letras de una palabra, con lo cual tenemos otra que nos complementa el sentido. Notaricón. Consiste en formar palabras nuevas con las iniciales de las palabras de una frase o al revés. Ejemplo: amor es en hebreo ahavá, valor numérico 13. Unidad es en hebreo ejad, valor numérico 13. Vacío es en hebreo bohu, valor numérico 13. Vemos que las 3 palabras tienen el mismo valor numérico, con lo cual están íntimamente relacionadas. Nos dice con más claridad
que el verdadero amor está en la unidad, no en la diversidad, y que tiene que haber un vacío, vacío de apegos, de vanidades. No podemos terminar este ligero repaso de la Kabbalah sin hablar del árbol de vida. Este curioso sistema simbólico es un intento de reducir a forma diagramática todas las fuerzas y todos los factores del universo manifiesto y del alma humana, de correlacionarlos uno con otro y revelarlos esparcidos como sobre un mapa, para que puedan verse las posiciones relativas de cada unidad y trazarse las relaciones entre ellos. En suma, es un compendio de ciencia, psicología, filosofía y teología. El árbol de vida es un esquema tanto del macrocosmos como del microcosmos, donde podemos ver, entre otras muchas cosas, las tres columnas de la realidad de la vida: misericordia derecha, rigor izquierda y equilibrio la del centro. Los cuatro mundos de manifestación: Atzilut, emanación; Briá, creación; Yetzirá, formación; Asiá, realización. Y los 10 sefirot o receptáculos, a través de los cuales Dios emana de sí mismo y se manifiesta por medio de 10 atributos: corona, sabiduría, inteligencia, misericordia, justicia, belleza, eternidad o victoria, esplendor o gloria, fundamento y reino. Hay uno oculto que es conocimiento o conciencia. El hombre no puede conocer a Dios más que a través de sus emanaciones, al igual que no podemos conocer el interior de un hombre más que por sus palabras y más concretamente por sus actos. Según la Kabbalah, el hombre se compone de 3 elementos esenciales: Nefesh, principio que determina la forma material, energía vital; Neshama, chispa divina; Ruach, elemento mediador entre ambos. Entre los libros importantes podemos citar el Sefer Yetzirah, o libro de la formación, y el Zohar, o libro del esplendor, donde entre otras cosas se explican temas relacionados con el Pentateuco. En un manuscrito muy antiguo del Sefer Yetzirah, que data del siglo X o incluso antes, el colofón introductorio afirma: este es el libro de las letras de Abraham, nuestro padre, y cuando uno mira en él con una intuición mística meditativa, no hay límite a su sabiduría. Centrémonos ahora en el momento de la historia en que está escrita esta obra. El Quijote, 1605. Sabemos que en torno al siglo XII convivían en España 3 culturas: cristiana, judía y musulmana. El Renacimiento comienza alrededor de 1450. La Inquisición abarca desde 1200 a 1800 aproximadamente.
En el siglo XIV, al ser expulsados los musulmanes de España, los judíos, perdida su relativa seguridad, entraron en un periodo de zozobra. Miles de ellos acudieron a las fuentes bautismales para escapar a la persecución. Externamente eran cristianos, pero seguían practicando su doctrina y la Inquisición velaba por la pureza de la religión católica. Con esto podemos entender que en el periodo en que fue escrita la obra, existía en España una marcada obsesión por lo que se daba en llamar la pureza de sangre. El erudito Julio Caro Baroja relata cómo 100 años después del decreto de expulsión en 1492, que pretendía erradicar de España la raza hebrea, los efectos del mismo eran justo lo contrario de lo que se pretendía. Solo una minoría de los sefardíes abandonaron el país, mientras que cientos de miles optaron por el bautismo, confundiéndose de esta manera entre la población cristiana sin posibilidad de control sobre ellos. Gracias a eso, los judíos españoles consiguieron burlar en parte los prejuicios racistas que pesaban sobre ellos y comenzar, respaldados por su recién adquirida religión, un imparable ascenso social que paradójicamente alcanzó sus más altas cotas en el seno de la Iglesia. La situación llegó a tal extremo que el arzobispo Juan Martínez Guijarro llegó a afirmar que toda la Iglesia española estaba gobernada en su mayoría por conversos. Conscientes de esta circunstancia, las autoridades generaron el uso de pureza de sangre, a fin de distinguir a los cristianos viejos de los conversos. Según un gran número de estudiosos, Cervantes pertenecía a esta última categoría, y es precisamente a los conversos o marranos a quienes iría dirigida prioritariamente su obra. Sus compañeros de padecimiento en la triste España inquisitorial no tendrían problemas en reconocer a Don Quijote como paladín de los judíos escondidos. Su propio nombre le delata, pues en hebreo Quesod quiere decir verdad. Al respecto, el propio autor no puede ser más explícito cuando dice que el caballero decidió ponerse por nombre Don Quijote de la Mancha, con lo que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria. Efectivamente, pues la Mancha con la que complementa su apelativo no es meramente la región castellana del mismo nombre, sino la mancha que suponía en medio de tal obsesión por la pureza de linaje al ser de estirpe judía. El esforzado caballero demuestra en varias ocasiones su simpatía por el pueblo de Israel. Quizás el más significativo sea el de la cuerda de presos. Los condenados que Don Quijote encuentra en su camino, conducidos a una muerte casi segura en las galeras, no serían sino judíos descubiertos por el Santo Oficio. La lectura entre líneas nos dará las claves. El primero afirma haber sido condenado por amor, pero no los amores que vuestra merced piensa, es decir, no se trata de amores carnales, sino espirituales, por seguir practicando la religión mosaica. El segundo por robar ovejas, o lo que sería lo mismo que por extender la herejía en el redil de la Iglesia católica. El tercero va a galeras por faltarme 10 ducados,
para haber untado con ellos la péndola del escribano y haber avivado el ingenio del procurador. Aquí se habla a las claras del soborno institucionalizado que existía en la falsificación de certificados de pureza. El cuarto dice: ir por 4 años a galeras, habiendo paseado vestido en pompa y a caballo. Frase con lo que se describe la vejatoria costumbre inquisitorial de someter a los condenados al escarnio público, a lomos de un caballo y vestidos con un ridículo atavío. Como no podía ser menos, Don Quijote, espada en mano, libera a los condenados, haciendo más tarde esta elocuente confesión: hice con ellos lo que mi religión me pide. En cierto momento de la historia, el hidalgo manchego padecerá en propia carne las iras del Santo Oficio, en una de sus ocupaciones favoritas, la quema de libros. Nos estamos refiriendo al capítulo que lleva por título del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo. En este episodio vemos a un grupo de personajes quienes, al más puro estilo de la Inquisición, se disponen a hacer una pira con la colección de libros del hidalgo caballero. La intolerancia religiosa era uno de los signos distintivos de la época cervantina. La hoguera es levantada en el patio de la casa, como un modelo a escala de aquella que la Inquisición erigía en las plazas públicas. Para el ama, los libros de caballería son demoníacos, y tal terror le inspira que va en busca de un ramo de hisopo y de un poco de agua bendita para purificar la biblioteca. No es extraño que Cervantes escogiera como representante de su novela iniciática a un personaje que afirma ser caballero andante. El caballero es símbolo de pureza y verdad, y el arquetipo del iniciado, de aquel que ha conseguido que su yo espiritual prevalezca sobre su aspecto material, alcanzando el delicado equilibrio entre el espíritu y la materia. No hay que olvidar que el caballero es, por definición, el buscador del grial y el defensor de la religión. El calificativo andante refleja bastante bien la acción errante de los judíos. Pero la palabra caballero posee además otro sentido simbólico. Caballería y cabalá son palabras con un origen etimológico común. El latín caballus y el griego caballés significan ambos caballo de carga. Ahora bien, nuestra cabalá sostiene realmente el considerable peso, la carga de los conocimientos antiguos y de la caballería o caballería medieval, pesado bagaje de verdades esotéricas, transmitidas por ella a través de las edades. Era la lengua secreta de los cavaliers o caballeros. Iniciados e intelectuales de la antigüedad, tenían todos el conocimiento de ella. Unos y otros, a fin de acceder a la plenitud del saber, cabalgaban metafóricamente la yegua, cabale, vehículo espiritual cuya imagen es el Pegaso alado de los poetas helénicos.
En el prólogo es precisamente el lugar donde el autor deja caer muchas de las claves que servirán para la interpretación de la obra. Varias pistas diseminadas por este prólogo nos indican que hay mucho más en la novela de Cervantes de lo que aparece tras una lectura superficial. La primera confesión del autor dice: «Pero yo, que aunque parezco su padre, soy padrastro de Don Quijote». El autor nos desengaña antes de que pudiéramos ser engañados. Si la paternidad legítima del Quijote no corresponde a Cervantes, ¿quién es su verdadero padre? No existe ninguna otra obra similar en la que Cervantes pudiera haberse inspirado para justificar semejante afirmación. La única explicación es que el autor nos esté queriendo decir que él es, en efecto, el padre de la novela, de su forma, pero no de su significado oculto, el cual habría sido tomado de otra fuente. Precisamente para denotar este sentido secreto, se vale de un curioso artificio, que se apoya en un poema al cual le ha sido extraída adrede la última sílaba de cada verso, y una de cuyas estrofas dice así: «Si de llegarte a los bue, libro, fueres con letú, no te dirá el boquirrú que no pones bien l'ordé, mas si el pan no se cue por ir a manos de idió, verás de manos a bo aún no dar una en el clá, si bien se comen las ma por mostrar que son curió». Un análisis elemental nos permitirá el significado de tan extraño poema. Se trata ni más ni menos que de una guía de lectura para el Quijote. La sílaba que falta indica al lector que debe añadir algo que no está en el texto para poder comprenderlo por entero. Por otra parte, esta estrofa nos cuenta el porqué de tal artificio. Se trata de llegar a los buenos, a aquellos que están capacitados para leer el mensaje profundo del libro, mientras que el resto, implacablemente calificados de idiotas, intentarán inútilmente interpretarlo sin dar una en el clavo. Como el autor no puede confesar el origen de su personaje, se ve en la triste obligación de dejarlo sepultado en sus archivos de la Mancha, y que intervenga el cielo. Dice Cervantes: «hasta que el cielo depare de tantas cosas como le faltan». También nos dice el autor que este libro es como hijo del entendimiento. No puede estar más claro. Tampoco podemos pasar por alto que la palabra hidalgo hace referencia a hijo de algo. En otro lugar dice: «Solo quisiera dártela monda y desnuda, sin el ornato del prólogo». Quisiera y no puede. Necesita dar orientaciones en el prólogo. Para esto, un amigo suyo bien entendido, bien ilustrado, para quien Cervantes no tiene secretos, le escucha y al final le aconseja: «Llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, que si esto alcanzáredes, no habríades alcanzado poco. Estas razones, sin ponerlas en disputa Cervantes, las aprueba por buenas». Apenas el autor ha comenzado a hablar por sí mismo y ya manifiesta su descontento.
en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Este lugar, esta mancha, no son simples palabras sobre las que el autor pueda negarse a hacer precisiones. Una y otra admiten varios sentidos. La palabra lugar significa un punto del espacio, pero también del pensamiento. Y mancha puede hacer referencia a lo de pureza de sangre, o a la mancha del espíritu que tiene que ser limpiada. Y continúa. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Un hidalgo real puede vivir en un lugar de la Mancha, en Argamasilla de Alba o en Quintanar de la Orden. De la misma manera que un hidalgo imaginario puede residir habitualmente en un espíritu. Debemos considerar la manera de comer. Una olla con más vaca que cordero. No come cerdo, animal impuro para judíos y musulmanes. Y la composición de la olla da que pensar, puesto que en su época la comida a base de aceite era considerada como un índice infalible de judaísmo. Era el motivo más frecuente de denuncias. La mayoría de las noches el hidalgo se contenta con un salpicón, aliñado con sal. La palabra sal en hebreo como en español posee un sentido doble, designa también al espíritu, a la gracia. El salpicón es una comida fuerte, por lo que se necesita de una naturaleza sólida. Hace falta tener conocimiento sólido y equilibrado para desenvolverse en la época y salir airoso. El sábado toma duelos y quebrantos. Algunos comentadores hacen referencia a huevos con tocino, y precisamente el sábado, el día sagrado de los judíos. El viernes, lentejas. Perfectamente sabido que las lentejas constituyen el plato pobre de los musulmanes. También es el plato que coció Jacob y que comió Esaú, a cambio de su primogenitura. Según la Biblia, los árabes descienden de Ismael, hijo de Abraham y de Agar, la sirvienta. Nace antes que Isaac, hijo de Sara y de Abraham, padre de Israel. El domingo toma algún palomino suplementario. Aquí tenemos derecho a relacionarlo con la paloma del Espíritu Santo. Cervantes excluye los demás días de la semana, y el sábado, viernes y domingo los enumera en este orden. ¿Por qué? El autor coloca entre los bienes del hidalgo estos 3 días sagrados. Dice, forman las 3 dichas de su hacienda. Hay que presentir que su hacienda está relacionada con las 3 grandes religiones del verbo. La hacienda puede ser el asunto, la acción, el quehacer de estos 3 días. Su interés encara las 3 religiones, en el orden en que son presentadas, y se encontrarían asociadas y reconciliadas en la inquietud única del hidalgo. Las 3 religiones designadas reivindican en común el derecho a la revelación. Cada una de ellas ha escuchado la revelación de una manera. El hidalgo lee libros de caballería y aparece en uno de los fragmentos más célebres de la novela como jinete de clavileño, un curioso caballo de madera que en vez de riendas lleva para dirigirlo una clavija insertada en la frente, que volviéndola a una parte o a otra, el caballero que va encima le hace caminar como quiere, o por los aires, o rastreando y casi barriendo la tierra, o por el medio que es el que se busca y se ha de tener en todas las ocasiones bien ordenadas. Etimológicamente la palabra clavija representa una pequeña llave o clave. En el caballo, es decir, en la Kabbalah, se encuentra la clave que permite interpretar correctamente el libro. De esta manera, por ejemplo, Don Quijote sostiene un curioso diálogo
con un grupo de mercaderes de seda procedentes de Toledo. Aparentemente todo es normal, pero un examen atento de la situación nos dará un sentido más claro de la intención del autor. Estos hombres proceden de Toledo, el asentamiento judío más importante de la península ibérica. Además son mercaderes, ocupación tradicional de los hebreos, y para colmo comercian con sedas, un mercado que tenían prácticamente monopolizado. Entre los episodios que constituyen el Quijote, sin duda alguna el más popular es el titulado La estable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento. Ello no es en modo alguno casual. Aparte de la impresionante fuerza expresiva de este episodio, que por derecho propio se ha convertido en imagen del idealismo por antonomasia, es en él donde se resumen de manera simbólica todo el sentido tanto expreso como velado que Cervantes quiso otorgar a su creación. ¿Quiénes son esos molinos, gigantes a los que Don Quijote no duda en embestir, aun a sabiendas de lo desigual de la contienda? Los molinos sirven para moler trigo, el alimento por excelencia, alimento para el cuerpo, pero también para el espíritu, tal y como aparece reflejado en numerosos fragmentos de la Biblia. A este respecto, conviene recordar el papel protagonista que el pan cumple dentro de la liturgia cristiana. Los gigantes que el hidalgo ve en lugar de los molinos son gigantes por el poder que detentan en la sociedad de la época. Son aquellos capaces de machacar el alimento espiritual, transformarlo a su conveniencia y sustraer a la población la parte más importante, dado que los molineros tenían una extendida reputación de estafadores, ilustrada por un buen número de refranes que les acusan de quedarse con una parte del trigo de sus clientes, para su beneficio personal. En la España inquisitorial, sólo existía un poder competente para hacer y deshacer a su antojo en el terreno espiritual, falseando la interpretación de las Escrituras y convirtiendo la vida intelectual del país en un perpetuo drama teológico. De nuevo, en este caso, Cervantes está dirigiendo sus ataques al Santo Oficio. Y al igual que hacen los molinos de viento con el trigo, machacaban los valores espirituales recogidos en las Escrituras, realizando una interpretación falseada de los mismos. La genialidad de la analogía escogida por el autor es tal que no sólo coincide en lo profundo, sino en lo superficial. Las aspas de los molinos a lo que se enfrenta el hidalgo tienen la misma forma de la cruz de San Andrés, que decoraba las pecheras de los funcionarios en la Inquisición. Hay detalles que, siendo un poco observador, nos damos enseguida cuenta que la persona que escribe tiene un conocimiento superior o está en contacto con una fuente de sabiduría, a la cual el común de las personas no se sienten atraídas. En el capítulo 20 dice el Quijote: «Has de saber, oh Sancho amigo, que yo nací por querer del cielo, en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la dorada o de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los valerosos fechos». Recordemos que al igual que hay un año solar, también existe el año sideral, alrededor del cinturón zodiacal, con sus 4 estaciones, o lo que es lo mismo, con 4 épocas, de oro, de plata, de cobre y de hierro. En la época o edad de hierro, la raza humana llega a la máxima degeneración, por lo cual ha de ser inmolada, para poner freno a tanto mal. Pero hay seres revolucionarios en continua lucha interior que por su evolución espiritual pasarán automáticamente a la edad de oro, la edad de la inocencia,
donde no hay fronteras y reina el amor y la fraternidad. Todo esto se ve claramente que no era desconocido para Cervantes. Al final del capítulo 7, Don Quijote aconseja a Sancho que no reduzca su ambición, que no se contente con ser menos de adelantado, pues sabemos que son las pérdidas ni las caídas lo que hacen fracasar nuestra vida, sino la falta de coraje para levantarnos y seguir adelante. Desde su primera salida, el hidalgo parecía soñar secretamente en profecías. En esto sucedió que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se la presentó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida, y así con extraño contento llegó a la venta. Este cuerno puede hacer referencia al sofar, el cuerno del cordero, bajo cuyo sonido los judíos realizan sus reuniones espirituales. Se trata de la trompeta sagrada utilizada en los grandes acontecimientos, jubileos y noticias concernientes a la misión del pueblo de Israel, y dignas de toda su atención. El porquero sería el rabino. Don Quijote estima justo que un enano, un simple judío, suene el sofar para anunciar su venida, importante para Israel. Se toma pues por un profeta. ¿Lo es? El texto nos dice que el hidalgo se recogió con un extremo contento al escuchar el sonido del cuerno. Este contento es un índice por sí mismo. Dice el Zohar: cuando escuchéis el sonido del cuerno, todo el pueblo lanzará un grito de alegría. Otro punto también importante es que el Zohar se atribuye su paternidad a Rabí Simeón ben Yochai, año 80 después de Cristo. En 1280 fue editado y publicado por Moisés Sem Tov de León. Pues bien, a lo largo de la obra hay muchas referencias al Zohar, por las anotaciones que hace con la letra Z, y a su autor o editor. Por ejemplo, en árabe, Zoraida es Zora, que significa flor, pero en hebreo es Zohar, luz, resplandor. Zoraida es la joven morisca, traída del exilio por un personaje que dice descender de una familia de León, Moisés de León. Cervantes aconseja la lectura de algunos libros al final del segundo volumen. Al acabarse la tercera salida, como un buen lector, Don Quijote visita una imprenta. Abandonando a un autor que no ve en su obra sino beneficios materiales, Don Quijote pasó delante de otro cajón donde vio que estaban corrigiendo un pliego de un libro, que se titulaba Luz del alma, y viéndole dijo: estos tales libros, aunque hay muchos de este género, son los que se deben imprimir, porque son muchos los pecadores que se usan, y son menester infinitas luces para tantos deslumbrados. Podemos reconocer con bastante seguridad en Luz del alma al libro del esplendor, al Zohar, pues en aquella época era costumbre española dar un nombre de aspecto latino y otra de apariencia hebrea. El Cid Rodrigo de Vivar tenía los dos nombres, y Cervantes hace uso de esta costumbre en algunas referencias, como hemos visto. En el capítulo 21, el hidalgo roba la bacía del barbero,
cree que es el yelmo de oro de Mambrino. Es un símbolo de la técnica alegórica empleada por Cervantes. Este expresa su pensamiento para un lector bien formado, de la siguiente manera. La bacía es el aspecto literal de la historia. Se transforma en yelmo, que es aspecto místico. Este sentido místico, como hemos podido comprobar hasta ahora, germina en los rincones más insospechados del libro de Cervantes. El hidalgo, para escapar de la Inquisición, se echa al monte, a la montaña. La montaña es el signo divino que precisa el profeta. Simbólicamente es el lugar sagrado donde mora el ser. La adivinación caracteriza al profeta. Bíblicamente, existen diversos grados de profecía. La adivinación es uno de ellos. Don Quijote es por excelencia el héroe que ve. Transfigura lo que lo real le propone y lo agrega a sus pensamientos. Dice: recientemente encontré una mujer dotada de dicho poder. Decía ser una vidente, una de las que ve la evidencia. Igual que Dios decía en aquellos tiempos a su profeta: cuando juzgo a las criaturas se me llama Elohim, cuando hago la guerra a los malvados se me llama Zabaoth, cuando perdono las faltas a los hombres se me llama Sadai. También los nombres del hidalgo cambian según su acción. Quesana es el hombre ocioso que se dedica a las novelas de caballería. Quijote es el hidalgo vuelto loco que toma las armas para combatir. Alonso Quisano el Bueno es el que renuncia a su vida y a su obra y hace testamento antes de desaparecer. Quisana se compara a Adonai. Quesana se compara a Elohim. Quijote se compara a Zabaoth. Y Alonso Quisano el Bueno a Sadai. Ni una palabra, ni una frase, ni un capítulo, ni ningún hecho escapan al condicionamiento cabalístico. Desde el principio hasta el fin, todo es una alusión continua, un esclarecimiento ininterrumpido de la doctrina encerrada en el Zohar. Para restablecer la masa informativa del torbellino alusivo que constituye la prodigiosa historia, tenemos que hacer uso de la hermenéutica, arte de interpretar textos, para fijar su verdadero sentido. Acercarse al Quijote con mentalidad abierta aún puede depararnos multitud de sorpresas, y tal vez, tras acompañar al visionario hidalgo hasta el final de sus viajes, podamos exclamar con él: yo tengo ya juicio libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia. Si el lector moderno quiere juzgar al Quijote, debe aportar un grado de familiaridad con la letra hebraica, en su forma más hermética. Todo el secreto consiste en saber bajar y volver a subir de forma abierta y declarada, apoyada en la razón y con la garantía del sabio argumento que es el desencantamiento de Dulcinea, el despertar de nuestra conciencia,
para que brille la luz interior, el amor se manifieste y vivir para siempre.